Bueno, el día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Cuando la psicosis es la razón principal de una valoración de salud mental, el diagnóstico será alguno de los siguientes trastornos: esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico breve, trastorno delirante, trastorno psicótico debido a otra afección médica, trastorno psicótico por sustancias o medicamentos, otros trastornos de la esquizofrenia o psicótico especificado o no especificado, o catatonia no especificada. Un paciente psicótico carece de contacto con la realidad, con ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento anómalo como la catatonia o síntomas negativos. En primer lugar están las ideas delirantes, que es la creencia falsa que no puede explicarse ni por la cultura ni la educación del paciente. No es posible persuadir al paciente de que esta idea es incorrecta, y esta puede ser de diferentes tipos. Están las erotomaníacas, que es que el paciente cree que una persona con frecuencia de posición social superior a él o ella está enamorado de él. Está de grandeza, que es que el paciente se cree una persona de posición exaltada como un dios o una estrella de cine. También está el de culpa, que es que el paciente cree que cometió un pecado imperdonable o un error grandísimo. Están los celotípicos, que es que un cónyuge o una pareja ha sido infiel según la creencia del paciente. Están las pasivas, que el paciente cree que es controlado o manipulado por una fuerza externa como las ondas de radio. Está el de persecución, que el paciente cree que es cazado, perseguido o interferido por algún otro mecanismo. Está el de pobreza, que en contra de toda evidencia el paciente cree que enfrenta la destitución. De referencia, que el paciente cree que se habla de él de pronto en la prensa o en la televisión. Están las somáticas, que los pacientes creen que sufren alteración de sus funciones corporales, que tienen mal olor o padecen de una enfermedad grave. Y por último están las de control, que el paciente cree que otros individuos introducen ideas en su mente. Otro síntoma de la psicosis son las alucinaciones, que es la percepción sensorial falsa que se tiene en lugar de un estímulo sensorial real. Estos pueden afectar a cualquiera de los 5 sentidos, pero los más comunes son los auditivos y los visuales. Sin embargo, no todas las personas que experimentan alucinaciones son psicóticas. Para que las alucinaciones se consideren síntomas, deben presentarse cuando un individuo está despierto y en completo estado de alerta, y que el paciente carezca de discernimiento de su irrealidad. Otro síntoma que se encuentra en la psicosis es el lenguaje desorganizado, que en este caso la vinculación mental se encuentra gobernada no por la lógica, sino por rimas, juegos de palabras y otras reglas que no son evidentes para el observador. Se toma como un lenguaje incoherente. También está el comportamiento anómalo, como la catatonia, que es este comportamiento desorganizado, es decir, acciones físicas que parecen carecer de un objetivo claro. Por ejemplo, pueden desvestirse en público. La catatonia es algo que oscila entre la resistencia de llevar a cabo instrucciones o la adoptación mantenida de una postura rígida, inapropiada o extravagante, y la ausencia total de respuestas verbales o motoras. Por último, están los síntomas negativos, que incluyen una variedad limitada de expresiones de emoción. Eso se puede evidenciar en el rostro, también en la reducción notable de la cantidad o la fluidez del lenguaje y la pérdida del deseo de hacer las cosas. A mí me correspondió hablarles de la esquizofrenia, y como criterios diagnósticos de la esquizofrenia está A: 2 o más de los siguientes síntomas durante una parte significativa de un mes. Estos esperan que sean el 1, el 2 o el 3. 1. Están los delirios. 2. Las alucinaciones. 3. El discurso desorganizado. Como cuarto está el comportamiento muy desorganizado o catatónico. Y 5. Síntomas negativos. B. Durante una parte significativa del tiempo, desde el inicio del trastorno,
El nivel del funcionamiento en uno o más ámbitos principales está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio del trastorno. C. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses y en este periodo ha de incluir al menos un mes de síntomas y pueden incluir periodos de síntomas residuales y durante este periodo de síntomas residuales los signos del trastorno se pueden manifestar únicamente por síntomas negativos. D. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas, porque primero, no se ha producido episodio maníaco o depresivo mayor de forma concurrente con síntomas de fase activa, y 2. Si se han producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes solo durante una mínima parte de la duración total de los periodos activo y residual de la enfermedad. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia como una droga o un medicamento o por otra afección médica. F. Si existen antecedentes de un trastorno del espectro autista o de un trastorno de la comunicación de inicio de infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios o las alucinaciones notables, además de los síntomas requeridos para la esquizofrenia, están presentes durante un mínimo de un mes. Como características asociadas que apoyan el diagnóstico están el afecto inapropiado, el ánimo disfórico que puede tomar la forma de depresión, ansiedad o enfado, alteración del patrón del sueño, falta de interés en la comida o directamente no comer nada. Está la despersonalización, la desrealización y la preocupación por síntomas somáticos. Están los déficits cognitivos, que son muy comunes en la esquizofrenia. Estos déficits pueden constituir en un deterioro de la memoria declarativa, de la memoria del trabajo, del lenguaje y de otras funciones ejecutivas, además de una velocidad de procesamiento más lenta. También aparecen anomalías en el procesamiento sensorial y en la capacidad inhibitoria, además de reducciones de la atención. Pueden carecer de introspección o conciencia de su trastorno. La hostilidad y la agresión pueden asociarse a la esquizofrenia, aunque las agresiones espontáneas son poco comunes y la agresión es más frecuente en los varones jóvenes e individuos con antecedentes de violencia. La prevalencia en la esquizofrenia va del 0,3% al 0,7%, aunque se ha comunicado variaciones según la raza, la proporción de sexos difiere según la muestra y la población. Por ejemplo, si se hace un hincapié en los síntomas negativos, la incidencia es mayor en varones. El desarrollo y el curso de la esquizofrenia. Esta aparece típicamente entre la adolescencia tardía y la mitad de la treintena. El pico de inicio de los primeros episodios psicóticos se sitúa en la primera mitad de la veintena en los varones y a finales de la veintena en las mujeres. Las alteraciones de la cognición están presentes durante su desarrollo. Los factores que predicen el curso y el pronóstico se desconocen en gran parte, de modo que ni el curso ni el pronóstico se pueden predecir de manera fiable. Las características esenciales de la esquizofrenia son las mismas en la infancia, pero resulta más difícil realizar el diagnóstico. Factores de riesgo y pronóstico. En el aspecto ambiental, la estación de nacimiento. Por ejemplo, finales de invierno, principios de primavera en algunas zonas. También es mayor en niños que crecen en un medio urbano y en algunos grupos étnicos minoritarios. Por otra parte, en el aspecto genético y fisiológico, hay una importante contribución de los factores genéticos a la hora de determinar el riesgo de presentar esquizofrenia. Aunque la mayoría de los individuos diagnosticados de esquizofrenia no tienen antecedentes familiares de psicosis. ¿Acaso existe el riesgo del suicidio por el trastorno de esquizofrenia? Sí. Aproximadamente 5 de 6 de los individuos con esquizofrenia fallece por suicidio. Alrededor del 20% intenta suicidarse en al menos una ocasión y muchos más tienen ideación suicida significativa. Las consecuencias funcionales de la esquizofrenia.
La esquizofrenia se asocia a una disminución social y laboral significativa. Los procesos académicos y la conservación de un empleo a menudo se ven dificultados por manifestación del trastorno. La comorbilidad. La tasa de comorbilidad en los trastornos relacionados con sustancias son elevadas en la esquizofrenia. Más de la mitad de los individuos con esquizofrenia tienen un trastorno por consumo de tabaco. También existe comorbilidad con trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de pánico. A mí me correspondió el trastorno delirante. Bueno, los criterios diagnósticos. A. La presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración. Y B. Nunca se ha cumplido el criterio A de esquizofrenia. Las alucinaciones, si existen, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante. Por ejemplo, pues la sensación de estar infestado por insectos asociada a delirios de infestación. C. Aparte del impacto del delirio, o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. Y D, si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación con la duración de los periodos delirantes. E, el trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno dimórfico corporal o el trastorno obsesivo compulsivo. Especificar, sí, tipo erotomaníaco. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio es que otra persona está enamorada del individuo. Tipo de grandeza. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio es la convicción de tener cierto talento o conocimientos pues no reconocidos, o de haber hecho algún descubrimiento importante. El tipo celotípico. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio del individuo es que su cónyuge o amante le es infiel. Bueno, el tipo persecutorio. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio pues implica la creencia del individuo de que están conspirando en su contra, o que lo engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan o drogan, lo difaman, lo acosan o impiden que consiga algún objetivo a largo plazo. El tipo somático. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio implica funciones o sensaciones corporales. El tipo mixto. Este tipo se aplica cuando no predomina ningún tipo de delirio o se encuentra cuando existe más de un tipo de delirio sin que predomine alguno de manera clara. Tipo no especificado. Bueno, este subtipo se aplica cuando el delirio dominante no se puede determinar claramente o no está descrito en los tipos específicos. Por ejemplo, delirios referenciales sin un componente persecutorio o de grandeza importante. Más adelante les explicaré detalladamente los tipos de delirios. Especificar, sí, con contenido extravagante. Bueno, los delirios se consideran extravagantes si son claramente inverosímiles, incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida corriente. Por ejemplo, la creencia de un individuo de que un extraño le ha quitado sus órganos internos y se los ha sustituido por los de otros sin dejar heridas ni cicatrices. Especificar, sí. Bueno, los siguientes especificadores de evolución solo se utilizarán después de un año de duración del trastorno. El primer episodio, actualmente en episodio agudo. Bueno, la primera manifestación del trastorno cumple los criterios pues definidos del síntoma, diagnóstico y tiempo. Un episodio agudo es el periodo en que se cumplen los criterios sintomáticos. Primer episodio, actualmente en remisión parcial. Bueno, la remisión parcial es el periodo pues durante el cual se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en el que los criterios que definen el trastorno solo se cumplen parcialmente. Primer episodio, actualmente en remisión total. Bueno, la remisión total es el periodo después de un episodio anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. Episodios múltiples, actualmente en episodio agudo. Se pueden determinar después de un mínimo de 2 episodios, es decir, después de un primer episodio, una remisión y un mínimo de un recidiva. Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial. Episodios múltiples, actualmente en remisión total. Continuo. Bueno, los síntomas que cumplen los criterios del diagnóstico del trastorno
están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad, con periodos sintomáticos por debajo del umbral que son muy breves en comparación con el curso global. Y también no especificado. Especificar la gravedad actual. La gravedad actual se clasifica pues según una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de la psicosis, pues que incluye delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual. Máxima gravedad en los últimos 7 días sobre una escala de 5 puntos, de 0 ausente a 4 presente y grave. El diagnóstico del trastorno delirante se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Subtipos. Tipo erotomaníaco. El tema central del delirio es que otra persona está enamorada del paciente. La persona cerca de la cual pues se mantiene esa convicción suele tener un estatus más alto, por ejemplo una persona famosa o un superior en el trabajo, aunque también puede ser un completo desconocido. El tipo de grandeza. El tema central del delirio es la convicción de tener cierto talento o conocimientos o de haber hecho algún descubrimiento importante. Con menos frecuencia el sujeto pues puede presentar el delirio de que mantiene una relación especial con una persona importante o de que él mismo es una persona importante, pues en cuyo caso puede considerar que el sujeto en cuestión es un impostor, y los delirios de grandeza pues pueden tener un contenido religioso. Tipo celotípico. El tema central del delirio es que la pareja es infiel. Se llega a esta creencia pues sin motivo justificado y pues basándose en inferencias incorrectas apoyadas pues en pequeños indicios, por ejemplo ropa descolocada. Pues habitualmente el individuo se encara con su cónyuge o amante e intenta interponerse en la infidelidad imaginada. Tipo persecutorio. El tema central del delirio implica pues la creencia del individuo de que están conspirando en su contra o de que lo engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan, lo difaman, lo acosan o impiden de que consiga algún objetivo a largo plazo. También pueden exagerarse pequeños desaires que se convierten pues en el foco de un sistema delirante, y el sujeto puede dedicarse de manera repetida a intentar desquitarse pues mediante acciones legales o legislativas. Los individuos con delirios persecutorios a menudo pues se muestran resentidos y enfadados y pueden recurrir a la violencia hacia aquellos que creen que les están haciendo daño. Tipo somático. El tema central del delirio implica funciones o sensaciones corporales. Los delirios somáticos pueden aparecer pues de diferentes formas. Las más habituales son las creencias de que el sujeto desprende un olor repugnante, de que hay una infestación de insectos sobre la piel o debajo de ella, también de que hay un parásito interno y de que ciertas partes pues del cuerpo son deformes o feas, o de que hay partes del cuerpo que no funcionan. Características diagnósticas. Criterio A. La característica esencial del trastorno delirante es la presencia de uno o más delirios que persisten durante al menos un mes. Criterio B. No se realiza el diagnóstico de trastorno delirante si el sujeto ha tenido alguna vez una presentación clínica que incumpliese el criterio A de la esquizofrenia. Criterio C. Aparte del impacto directo producido por los delirios, el deterioro del funcionamiento psicosocial puede estar más circunscrito que en otros trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. Criterio D. Si se producen episodios del estado de ánimo de manera simultánea a los delirios, la duración total de esos episodios del estado de ánimo es breve en comparación con la duración total de los periodos delirantes. Criterio E. Los delirios no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo la cocaína, o de otra afección médica, por ejemplo la enfermedad del Alzheimer, y no se explican mejor por otro trastorno mental, como el trastorno dismórfico corporal o el trastorno obsesivo compulsivo. Además de los 5 dominios sintomáticos identificados en los criterios diagnósticos, es fundamental la evaluación de los dominios de los síntomas cognitivos, depresivos y maníacos
para llevar a cabo las distinciones que tienen importancia crítica entre los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Bueno, las creencias delirantes del trastorno delirante pueden tener como consecuencia problemas sociales, conyugales o laborales. Los sujetos con trastorno delirante pueden ser capaces de describir el hecho de que otras personas consideran sus creencias irracionales, pero ellos mismos son incapaces de aceptarlo. Es decir, puede haber introspección fáctica, pero no introspección verdadera. Muchos individuos pueden desarrollar un afecto irritable o disfórico, que habitualmente puede entenderse como una reacción a sus creencias delirantes. El enfado y el comportamiento violento pueden aparecer en los subtipos, que es persecutorio, celotípico y erotomaníaco. Y el individuo puede presentar comportamientos litigantes o antagónicos, por ejemplo, enviar cientos de cartas de protesta al gobierno. Prevalencia. Se estima que la prevalencia del trastorno delirante a lo largo de la vida está en alrededor del 0,2% y el subtipo más frecuente es el persecutorio. El tipo celotípico de trastorno delirante probablemente sea el más común en los hombres que en las mujeres, pero no hay diferencias importantes entre géneros en cuanto a la frecuencia global del trastorno delirante. Desarrollo y curso. El funcionamiento global medio es habitualmente mejor que lo observado en la esquizofrenia, aunque por lo general el diagnóstico es estable. Una proporción de sujetos desarrolla posteriormente una esquizofrenia. El trastorno delirante tiene una relación familiar importante tanto con esquizofrenia como con el trastorno de la personalidad esquizotípica, aunque puede aparecer un grupo de personas de la misma edad o de la edad similar, jóvenes, pero este trastorno podría ser más prevalente en los individuos mayores. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Debe tenerse en cuenta el entorno cultural y religioso del individuo al evaluar la posible presencia de un trastorno delirante. El contenido de los delirios también varía a través de los contextos culturales. Consecuencias funcionales del trastorno delirante. El deterioro funcional habitualmente está más circunscrito en otros trastornos psicóticos, aunque en algunos casos el deterioro puede ser importante e incluir en un rendimiento laboral deficiente y aislamiento social. Cuando existe un funcionamiento psicosocial pobre, a menudo intervienen de forma importante las creencias delirantes en sí. Una característica habitual de los sujetos con trastorno delirante es la aparente normalidad de su comportamiento y apariencia cuando no se habla acerca de sus ideas delirantes o se actúa en base a ellas. Diagnóstico diferencial: trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Si un individuo con trastorno obsesivo compulsivo está completamente convencido de que sus creencias patológicas son ciertas, se debe hacer un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo con el especificador ausencia de introspección con creencias delirantes, en lugar de un diagnóstico de trastorno delirante. De la misma manera, si un sujeto con trastorno dismórfico corporal está completamente convencido de que sus creencias debidas a dicho trastorno son ciertas, se debe hacer un diagnóstico de trastorno dismórfico corporal con el especificador ausencia de introspección con creencias delirantes, en lugar de un diagnóstico de trastorno delirante. Delirium: trastorno neurocognitivo mayor, trastorno psicótico debido a otra afección médica y trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos. Los individuos con estos trastornos pueden presentar síntomas que sugieran un trastorno delirante. Por ejemplo, la presencia de delirios persecutorios en el contexto de un trastorno neurocognitivo mayor sería diagnosticado como trastorno neurocognitivo mayor con alteración del comportamiento. Un trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos puede ser transversalmente idéntico en cuanto a síntomas a un trastorno delirante, pero se puede diferenciar en base a la relación cronológica del uso de sustancias con el inicio y la remisión de las creencias delirantes.
Esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme. El trastorno delirante puede distinguirse de la esquizofrenia y del trastorno esquizofreniforme por la ausencia de los demás síntomas característicos de la fase activa de la esquizofrenia. Trastornos depresivos y bipolares y trastornos esquizoafectivos. Estos trastornos pueden diferenciarse del trastorno delirante por la relación temporal entre la alteración del estado de ánimo y los delirios, y por la gravedad de los síntomas del estado de ánimo. Si los delirios aparecen únicamente durante los episodios del estado de ánimo, el diagnóstico será del trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. Pueden suponerse al trastorno delirante síntomas afectivos que cumplan los criterios de un trastorno del estado de ánimo. También solo se puede diagnosticar un trastorno delirante si la duración total de todos los episodios del estado de ánimo es breve en comparación a la duración total de la clínica delirante. Y en caso contrario, lo apropiado sería diagnosticar otro trastorno del espectro de la esquizofrenia, especificado o no especificado, y otro trastorno psicótico, acompañado por otro trastorno depresivo especificado, un trastorno depresivo no especificado, otro trastorno bipolar o relacionado especificado, o un trastorno bipolar relacionado no especificado. Trastorno psicótico breve. Criterios diagnósticos. Criterio A. Presencia de uno o más de los síntomas siguientes. Al menos uno de ellos ha de ser 1, 2 o 3. Primero, delirios. Segundo, alucinaciones. Tercero, discurso desorganizado, por ejemplo, disgregación o incoherencia frecuente. Cuarto, comportamiento muy desorganizado o catatónico. No incluir un síntoma si es una respuesta aprobada culturalmente. Criterio B. La duración de un episodio del trastorno es al menos de un día, pero menos de un mes, con retorno final total al grado de funcionamiento previo a la enfermedad. Criterio C. El trastorno no se puede explicar mejor por un trastorno depresivo mayor o bipolar con características psicóticas y otro trastorno psicótico como esquizofrenia o catatonia, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento o otra afección médica. Especificar sí, con factores de estrés notables. Si los síntomas se producen en respuestas a sucesos que por separado o juntos causarían mucho estrés prácticamente a todo el mundo en circunstancias similares en el medio cultural del individuo. Sin factores de estrés notable, si los síntomas no se producen en respuesta a sucesos que por separado o juntos causarían mucho estrés prácticamente a todo el mundo en circunstancias similares en el medio cultural del individuo. Con inicio posparto, si se comienza durante el embarazo o en las primeras 4 semanas después del parto. Especificar sí, con catatonia. Especificar la gravedad actual. La gravedad se clasifica mediante la evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis, delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual. Máxima gravedad en los últimos 7 días sobre la escala de 5 puntos, de 0 ausente a 4 presente y grave. El diagnóstico de trastorno psicótico se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Características diagnósticas. Criterio A. La característica esencial del trastorno psicótico breve es una alteración que implica el inicio brusco de al menos uno de los siguientes síntomas psicóticos positivos, que son los delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, ejemplo la disgregación o incoherencia frecuente, o comportamiento psicomotor muy anómalo, incluyendo la catatonia. Criterio B. El inicio brusco se define como un cambio de un estado no psicótico a otro claramente psicótico dentro de un periodo de 2 semanas, habitualmente sin prodromo. Un episodio del trastorno dura al menos un día, pero menos de un mes, y el individuo al final retorna por completo al nivel de funcionamiento predórbido, que es antes de padecer una alteración mental severa.
Criterio C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo bipolar con características psicóticas, ni por un trastorno esquizoafectivo, ni por una esquizofrenia, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo un alucinógeno o otra afección médica, ejemplo una hematoma subdural. Además de los 5 dominios sintomáticos identificados en los criterios diagnósticos, es fundamental la evaluación de los dominios de síntomas cognitivos, depresivos, maníacos, para realizar distinciones de importancia crítica entre los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Los sujetos con trastorno psicótico breve normalmente experimentan agitación emocional o una confusión. También pueden presentar cambios rápidos de un afecto intenso a otro. Aunque el trastorno sea breve, el grado de disfunción puede ser grave y puede también requerirse supervisión para asegurarse que las necesidades nutricionales e higiénicas se satisfacen y que el individuo está protegido de las consecuencias de la falta de juicio, de la disfunción cognitiva y de las acciones basadas en los delirios. Parece haber un momento de riesgo del comportamiento suicida, en especial durante el episodio agudo. Prevalencia. En Estados Unidos, el trastorno psicótico breve puede suponer el 9% de los casos de primer episodio de psicosis. Los trastornos psicóticos que cumplen los criterios A y C, pero no el criterio B del trastorno psicótico breve, es decir, una duración de los síntomas activos de 1 a 6 meses en lugar de menos de un mes, son más frecuentes en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. También el trastorno psicótico breve es 2 más veces frecuente en las mujeres que en los hombres. Desarrollo y curso. El trastorno psicótico breve puede aparecer en la adolescencia o en la vida adulta temprana. También el diagnóstico de trastorno psicótico breve requiere la remisión completa de todos los síntomas y un retorno completo al nivel de funcionamiento premórbido antes de transcurrido un mes del inicio del trastorno. En algunos sujetos la duración de los síntomas psicóticos puede ser bastante breve, unos pocos días. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamento. Los trastornos y rasgos preexistentes de la personalidad, por ejemplo el trastorno de la personalidad esquizotípica, el trastorno de la personalidad límite o rasgos en el dominio de psicoticismo como la desregulación perceptiva o en el dominio de la afectividad negativa como la suspicacia, pueden predisponer al sujeto a desarrollar el trastorno. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Es importante diferenciar los síntomas del trastorno psicótico breve de los patrones de respuesta culturalmente aprobados. Un ejemplo es que en algunas ceremonias religiosas un individuo puede decir que escucha voces, pero habitualmente estas no persisten ni se perciben como anómalas por la mayoría de los miembros de la comunidad del sujeto. También además se debe tener en cuenta el entorno cultural y religioso al considerar si las creencias son delirantes. Consecuencias funcionales del trastorno delirante. A pesar de las altas tasas de recaída, para la mayoría de los individuos el pronóstico es excelente en cuanto al funcionamiento social y sintomatología. Diagnóstico diferencial. Otras afecciones médicas. Diferentes trastornos médicos pueden manifestarse con síntomas psicólicos de breve duración. El trastorno psicótico debido a otra afección médica y el delirium se diagnostican cuando hay pruebas a partir de la historia, la exploración física o las pruebas de laboratorio, de que los delirios o las alucinaciones son consecuencia fisiológica directa de una afección médica específica, por ejemplo, el síndrome de Cauchy o un tumor cerebral. Trastornos relacionados con sustancias. El trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos, el delirium inducido por sustancias y la intoxicación por sustancias se diferencian del trastorno psicótico breve porque se considera que existe una sustancia, por ejemplo, una droga de abuso, un medicamento, la exposición a una toxina, que está relacionada etiológicamente con los síntomas psicóticos. Las pruebas de laboratorio como la determinación de tóxicos en la orina o los niveles de alcohol en sangre pueden ser útiles para ayudar a dilucidar esta situación.
así como una cuidadosa historia del uso de sustancias que presten pues atención a las relaciones temporales entre el consumo y el inicio de los síntomas y al tipo de sustancia que se está consumiendo. Trastornos depresivos y bipolares. Bueno, el diagnóstico de trastorno psicótico breve no puede realizarse si los síntomas psicóticos pues se explican mejor por un episodio del estado de ánimo. Es decir, si los síntomas psicóticos tienen lugar únicamente durante un episodio depresivo mayor, maníaco o mixto. Otros trastornos psicóticos. Bueno, si los síntomas psicóticos persisten durante un mes o más, el diagnóstico será de trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, trastorno depresivo con características psicóticas, también trastorno bipolar con características psicóticas y otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado o no especificado y otro trastorno psicótico, esto dependiendo de los demás síntomas que se presenten. Simulación y trastornos facticios. Un episodio de trastorno facticio con signos y síntomas predominantemente psicológicos puede tener la apariencia de un trastorno psicótico breve, pero en estos casos hay pruebas de que los síntomas se han producido intencionadamente cuando la simulación conlleva síntomas aparentemente psicóticos. Habitualmente hay indicios de que se está fingiendo la enfermedad para lograr un objetivo comprensible. Trastornos de la personalidad. Bueno, en algunos sujetos con trastorno de la personalidad, los factores de estrés pueden precipitar breves periodos de síntomas psicóticos. Entonces, estos síntomas suelen ser transitorios y no justifican un diagnóstico aparte. Si los síntomas psicóticos persisten durante al menos un día, podría convenir realizar un diagnóstico adicional de trastorno psicótico breve. Trastorno esquizofreniforme. Se caracteriza por 2 o más de los siguientes síntomas. En ellos encontramos delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o catatónico y síntomas negativos. Es necesario especificar con características de un buen pronóstico la aparición de síntomas psicóticos notables en las primeras 4 semanas o sin características de un buen pronóstico si no han estado presentes 2 o más de las características anteriores. En las características diagnósticas tenemos que los síntomas del trastorno esquizofreniforme son idénticos a los de la esquizofrenia. En ellas tenemos el criterio A, que se distingue por su diferente duración de la enfermedad, incluida la fase prodrómica, que significa que es el punto en el que el paciente experimenta algún cambio, pero aún no son síntomas de esquizofrenia, y el criterio B, que es el requisito del trastorno, se encuentra entre el trastorno psicótico breve, que dura más de un día y remite antes de un mes. El diagnóstico del trastorno esquizofreniforme se realiza en 2 situaciones. Primera, cuando un episodio de la enfermedad dura entre 1 y 6 meses y el sujeto ya se ha recuperado. Y 2, cuando un individuo tiene síntomas durante menos de los 6 meses requeridos. También tenemos lo que son factores de riesgos y pronósticos. En ellos encontramos lo que son factores genéticos y factores fisiológicos. Se dice que los familiares de los sujetos con trastorno de esquizofreniforme tienen un alto riesgo de padecer esquizofrenia. También están las consecuencias funcionales del trastorno esquizofreniforme, que es la mayoría de los individuos con trastorno de esquizofrenia o de trastorno esquizoafectivo tienen consecuencias funcionales como los estudios, el trabajo, las relaciones interpersonales, el autocuidado, y los individuos que se recuperan del trastorno esquizofreniforme tienen mejores resultados funcionales. En estos
se especifican de la siguiente manera. El primer episodio, que es actualmente en episodio agudo, es un episodio que cumple los criterios sintomáticos. El primer episodio actualmente en remisión parcial, que es un periodo durante el cual se mantiene una mejoría. El primer episodio múltiples, actualmente en episodio agudo, se determina después de un mínimo de 2 episodios. Y por último encontramos episodios múltiples, actualmente en remisión parcial, episodios múltiples actualmente en remisión total. Las características diagnósticas se caracterizan por comprender todo un abanico de disfunciones cognitivas, conductuales y emocionales. Ningún síntoma concreto es patognomónico, o sea, que quiere decir que el síntoma que aparece únicamente en una enfermedad es detectarlo, se puede dar un diagnóstico específico. Y en estos encontramos lo que son el criterio A1, que son alucinaciones, A2, que es un discurso desorganizado, A3, que son comportamientos muy desorganizados o catatónicos, criterio A5, que son las situaciones en que los síntomas de la fase activa, y la esquizofrenia implica un déficit en una o más áreas principales del funcionamiento del criterio B. Si el trastorno se inicia en la infancia o en la adolescencia, no se alcanza el nivel de funcionamiento. El criterio A5 está relacionado con la disfunción social descrita en el B. Las características asociadas que apoyan al diagnóstico: el individuo puede mostrar un afecto inapropiado, un ánimo disfórico que pueden tomar forma de depresión, ansiedad o enfado. En ellas encontramos también anomalías en el procesamiento sensorial y en la capacidad inhibitoria, delirios explicativos y tener anosognosia, que esto influye la falta de conciencia. Los factores de riesgo y pronósticos son ambientales y genéticos. La incidencia de la esquizofrenia y de los trastornos relacionados es mayor en los niños que crecen en un medio urbano y en algunos grupos étnicos minoritarios. Los genéticos y los fisiológicos: la mayoría de los individuos diagnosticados de esquizofrenia no tienen antecedentes familiares de psicosis. Por ejemplo, cuando hay complicaciones en el embarazo, en el parto, con hipoxia, o sea, falta de oxígeno, y una mayor edad paterna, la malnutrición, la diabetes materna y otras afecciones médicas también se asocian a la esquizofrenia. En esto tenemos un aspecto diagnóstico relacionado con la cultura y se debe considerar los factores culturales y socioeconómicos, en especial cuando el individuo no comparte el mismo entorno social. Hay personas que asimilan este tipo de trastorno debido a que la persona pues tiene momentos de delirio y todo eso, entonces los asimilan como tipo brujería. Por ejemplo, las personas que son católicas lo asimilan así. Cada cultura mira esto pues desde un punto de vista diferente. En la cuestión del aspecto diagnóstico relacionados con el género, esto de trastorno afecta más que todo a los hombres. En las mujeres, los síntomas tienden a presentar más carga afectiva, aparecen más síntomas psicóticos y hay una mayor tendencia a que los síntomas psicóticos empeoren en las etapas posteriores de la vida.
También hay un número elevado en la cuestión de riesgos de suicidio que se mantiene a lo largo de la vida en los varones y en las mujeres, aunque podría ser especialmente elevado en los varones jóvenes con consumo comórbido de sustancias. Funcionales de la esquizofrenia es asociada a una disfunción social y laboral significativa. Los procesos académicos y la conservación de un empleo a menudo se ven afectados por la abulia, abulia significa a la falta de voluntad o iniciativa, así como de energía. Esto lo asocian con uno de los trastornos de la motivación. Y en ellas encontramos lo que es un trastorno depresivo o trastorno bipolar con características psicóticas o catatónicas, que es la distinción entre la esquizofrenia y el trastorno depresivo mayor o el trastorno bipolar con características típicas psicóticas o catatónicas. Está el trastorno esquizoafectivo, que es depresivo mayor o maníaco y se presenta de forma concurrente con los síntomas de la fase activa. Está también el trastorno esquizofreniforme y trastorno psicótico breve, que este trastorno tiene una duración menor que la esquizofrenia, tal y como especifica el criterio C. El trastorno delirante es un trastorno que se puede distinguir de la esquizofrenia por la ausencia de otros síntomas característicos. Está el trastorno de la personalidad esquizotípica, que es un trastorno de personalidad que puede distinguirse de la esquizofrenia por la presencia de síntomas por debajo del umbral asociados a rasgos de personalidad persistentes. Está el trastorno obsesivo compulsivo y trastorno dismórfico corporal, que se puede presentar una introspección escasa o ausente en sus preocupaciones y puede alcanzar proporciones delirantes. Y está el trastorno de estrés postraumático, que puede incluir escenas retrospectivas que tengan una cualidad alucinante y hipervigilante. Trastorno esquizoafectivo. Criterios diagnósticos. Criterio A. Un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio mayor del estado de ánimo concurrente con el criterio A de esquizofrenia. Criterio B. Delirios o alucinaciones durante 2 o más semanas en ausencia de un episodio mayor del estado de ánimo durante todo el curso de la enfermedad. Criterio C. Los síntomas que cumplen los criterios de un episodio mayor del estado de ánimo están presentes durante la mayor parte de la duración total de las fases activa y residual de la enfermedad. Criterio D. El trastorno no se puede atribuir a los efectos de una sustancia como la droga o a otra afección médica. Especificar si es tipo bipolar. Este subtipo se aplica si un episodio maníaco forma parte de la presentación y también se pueden producir episodios depresivos mayores. Especificar si es tipo depresivo. Este subtipo solo se aplica si episodios depresivos mayores forman parte de la presentación. Especificar la gravedad actual. La gravedad se clasifica mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis que incluye delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual sobre una escala de 5 puntos de 0 a 4. El diagnóstico de trastorno esquizoafectivo se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Características diagnósticas. El diagnóstico de trastorno esquizoafectivo se basa en la valoración de un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual el individuo sigue manifestando síntomas activos o residuales de la patología psicótica. El diagnóstico habitualmente, aunque no necesariamente, se hace durante el periodo de enfermedad psicótica.
En algún momento del periodo debe cumplirse el criterio A de la esquizofrenia, pero el criterio B y el F de la esquizofrenia no tienen por qué cumplirse. Puesto que la pérdida de interés o de placer es frecuente en la esquizofrenia, para cumplir el criterio A del trastorno esquizoafectivo, el episodio depresivo mayor debe cursar con ánimo deprimido de manera generalizada, es decir, que la presencia de una disminución importante del interés o del placer no es suficiente. Para diferenciar el trastorno esquizoafectivo de un trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas, los delirios o alucinaciones deben estar presentes durante al menos 2 semanas en ausencia de un episodio mayor del estado de ánimo en algún momento de la enfermedad. Los síntomas del estado de ánimo solo están presentes durante un periodo relativamente breve y el diagnóstico es de esquizofrenia, no de trastorno esquizoafectivo. Prevalencia. La frecuencia del trastorno esquizoafectivo parece ser una tercera parte de la frecuencia de la esquizofrenia, y se estima que la prevalencia del trastorno esquizoafectivo a lo largo de la vida es del 0,3%. La incidencia del trastorno esquizoafectivo es mayor en las mujeres que en los varones y fundamentalmente es por la mayor incidencia del tipo depresivo entre las mujeres. Desarrollo y curso. La edad típica de inicio del trastorno esquizoafectivo es la vida adulta temprana, y aunque el inicio puede darse en cualquier momento, en la adolescencia y las etapas tardías de la vida. Con el actual criterio C, se espera que en algunos individuos el diagnóstico pase de trastorno esquizoafectivo a otro trastorno a medida que los síntomas del estado de ánimo se hagan menos prominentes. El trastorno esquizoafectivo puede presentarse con diversos patrones temporales. Por ejemplo, un individuo puede tener alucinaciones auditivas pronunciadas y delirios persecutorios durante 2 meses antes del inicio de un episodio depresivo mayor prominente. Luego, los síntomas psicóticos y el episodio depresivo mayor completo se mantienen durante 3 meses. Posteriormente, el individuo se recupera, por ejemplo, del episodio depresivo mayor, pero persisten los síntomas psicóticos durante otro mes más antes de remitir también. Factores de riesgo y pronósticos. Genéticos y fisiológicos. Puede haber un mayor riesgo de presentar el trastorno esquizoafectivo en los familiares de primer grado de los sujetos con esquizofrenia. El riesgo del trastorno esquizoafectivo podría estar incrementado entre los individuos que tienen un familiar de primer grado con esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno esquizoafectivo. Riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio a lo largo de la vida en la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo es del 5%. La presencia de síntomas depresivos se correlaciona con un mayor riesgo de suicidio y se ha demostrado que las tasas de suicidio son mayores en las poblaciones de sujetos con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo norteamericanas que en las europeas, sudamericanas. Trastorno psicótico inducido por sustancia, medicamentos. Acá en esta imagen encontramos lo que son los criterios de diagnóstico, presencia de uno o los 2 síntomas siguientes, delirios o alucinaciones. Encontramos acá la parte primordial que es el funcionamiento del cerebro y encontramos algunos alucinógenos, la cocaína, el alcohol, la nicotina, la heroína, el cannabis. Acá vemos en esta imagen que existen pruebas a partir del laboratorio de la historia clínica y la exploración física de pruebas de laboratorio. Son las que dan el síntoma de criterio A, si tenemos en cuenta los síntomas de los criterios A, B, C, son los que dan el dictamen final de lo de un paciente. Nos dice que los síntomas del criterio A, desarrollados durante o poco después de una intoxicación o abstinencia de la sustancia o después de la exposición de un medicamento. También vemos la sustancia medicamento implicado que puede reducir los síntomas al criterio A. Acá vemos
que todo se basa a partir de la historia clínica, que es la que da el dictamen de todo lo que en sí una persona tiene. El trastorno no se explica mejor por un trastorno psicótico no inducido por sustancia o medicamento. Estas pruebas de un trastorno psicótico independiente pueden incluir lo siguiente: los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de una sustancia, después del cese de la abstinencia aguda o intoxicación grave, o existen otras pruebas de un trastorno psicótico independiente, no inducido por sustancias de medicamentos. Hay algo muy importante, que es que el diagnóstico solo se puede hacer en un lugar de un diagnóstico de intoxicación por sustancia o de abstinencia de sustancias cuando el cuadro clínico predomina los síntomas del criterio A y cuando son suficientemente graves para merecerse una atención clínica. Encontramos unos códigos de codificación, que es el CIE-9 y el CIE-10, para los trastornos psicóticos inducidos por una sustancia o medicamentos específicos. El código CIE-10 depende de si existe o no algún trastorno concomitante por consumo de sustancia de la misma clase. El CIE hace referencia a los criterios, ya sea del alcohol, del cannabis o de cualquier inhalante o algún otro alucinógeno. El CIE-10 hace referencia al trastorno por un consumo leve o al trastorno por un consumo moderado o sin trastorno por un consumo. Es la referencia que determina el nivel que tiene de droga o de consumo la persona en el cuerpo. Acá vemos que el inicio durante la intoxicación, si se cumplen todos los criterios de intoxicación con sustancias y los síntomas que aparecen durante la intoxicación. El inicio durante la abstinencia, si se cumplen los criterios de la abstinencia y de la sustancia y de los síntomas aparecen durante y poco después de dejar la sustancia. Los procedimientos de registro del CIE-9 es el nombre del trastorno psicótico inducido por sustancia, medicamentos, que empieza con la sustancia específica. Acá nos daban un ejemplo: la cocaína o la dexametasona, que son los causantes de los delirios y de las alucinaciones. Después del nombre del trastorno figura la especificación del inicio, es decir, el inicio de la intoxicación, inicio durante la abstinencia. Acá es donde debemos de tener claro que todo se basa a partir del diagnóstico, de la historia clínica y de las pruebas de laboratorio que le hayan hecho a la persona para poder especificar a qué criterio pertenece. El CIE-9 se utiliza como el código de diagnóstico aparte para realizar el trastorno por consumo de sustancia, o sea, es la referencia del criterio. Acá nos da un ejemplo. En el caso de los delirios que se producen durante la intoxicación en un sujeto con un trastorno grave por consumo de cocaína, el diagnóstico es de 292.9, trastorno psicótico inducido por cocaína con inicio durante la intoxicación. Y en el CIE-10 es el nombre del trastorno psicótico inducido por sustancia, medicamentos, que empieza con la sustancia específica, ejemplo, ya sea la cocaína, la dexametasona, ¿sí? Que se supone que es el causante de los delirios, de las alucinaciones. En código del diagnóstico se selecciona en una tabla, que es donde vemos el trastorno del consumo leve y el trastorno del consumo grave o sin trastorno conocido. Ahí donde vemos la referencia del CIE y la referencia de los niveles que tiene la persona de la sustancia en el cuerpo. Para registrar el nombre del trastorno se indica en el primer lugar en el trastorno concurrente por el consumo de la sustancia, si existe. Y a continuación con la palabra con, ¿sí? Que es con qué medicamento. Enseguida del nombre del trastorno psicótico inducido por una sustancia. Nos habla de unas características de diagnóstico. Nos dice que las características esenciales del trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento son, primero, los delirios o las alucinaciones
prominentes del criterio A que son considerados debido a los efectos fisiológicos de una sustancia, medicamentos, es decir, una droga, un medicamento o alguna toxina que esté en el cuerpo. El criterio 13 dice que son las alucinaciones que en el propio sujeto identifica como inducidas por sustancias, medicamentos. No se incluye aquí los diagnósticos como intoxicación por sustancias o abstinencia de sustancias acompañadas específicas con alteraciones de la percepción. Nos habla de las características asociadas que apoyan al diagnóstico. Los trastornos psicóticos pueden asociarse a una intoxicación por los siguientes tipos de sustancias: el alcohol, el cannabis, alucinógenos como la fenciclidina y otras sustancias relacionadas como inhalantes, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, estimulantes. Hasta ahí encontramos la cocaína. Nos habla de un desarrollo y curso. El inicio del trastorno puede variar de manera considerable en función de la sustancia. Ejemplo, fumar una dosis alta de cocaína puede producir una psicosis en minutos, mientras que puede ser necesario días o semanas de consumo de alcohol o sedantes para que haya una dosis de producir un trastorno psicótico con alucinaciones inducido por el alcohol. Habitualmente se produce solo tras una ingesta prolongada e importante de alcohol, sujetos a un trastorno de un alcohol moderado o grave. Ellos totalmente tienen alucinaciones generalmente de tipo auditivo. Y los trastornos psicóticos inducidos por anfetaminas y cocaína comparten características clínicas similares. Los delirios, las persecuciones pueden desarrollarse rápidamente poco tiempo de consumir las anfetaminas o simpaticomiméticos de acción similar. Eso significa que son sustancias naturales de síntesis que actúan con agonistas del sistema simpático, estimulando directamente los receptores adrenérgicos o estimulando la protección del noradrenalina en términos simpáticas. Las alucinaciones de ellos son de bichos o de parásitos que le andan sobre la piel. El trastorno psicótico inducido por cannabis puede desarrollarse poco tiempo después de consumir la dosis alta de cannabis y habitualmente cursa con delirios de persecutorios, ansiedad marcada, habilidad emocional y despersonalización. De los marcadores de diagnóstico para la sustancia que puede medir concentraciones hemáticas relevantes, ejemplo, niveles de alcohol en la sangre y otros niveles sanguíneos cuantificables como los de digoxina. La presencia del nivel compatible con toxicidad puede aumentar el grado de certeza de un diagnóstico. Las consecuencias funcionales del trastorno psicótico inducido por sustancia y medicamento es muy incapacitante. Por lo tanto, se observa con más frecuencia en la sala de urgencia, ya que a menudo se traslada a los individuos al servicio de atención aguda cuando aparecen con el trastorno. Diagnóstico diferencial: intoxicación o abstinencia de sustancias. Los individuos intoxicados por estimulantes, cannabis o el opioide, meperidina o fenciclidina, y los que tienen síndrome de abstinencia con el alcohol o los sedantes pueden experimentar alteraciones de percepción que reconocen como efecto la droga. Las alucinaciones de tipo flashback pueden aparecer mucho tiempo después de dejar de consumir alucinógenos. Diagnóstico como trastorno de percepción persistente por alucinógenos. Los síntomas psicóticos se consideran una característica asociada del delirium y no se diagnostica por separado. Los delirium es en el contexto de un trastorno neurocognitivo mayor o leve. Se diagnosticarían como trastorno neurocognitivo mayor o leve con las alteraciones de su comportamiento. Trastorno psicótico debido a otra afección médica. Criterios diagnósticos. Criterio A.
alucinaciones o delirios destacados. Criterio B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. Criterio C. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. Criterio D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirio. Criterio E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Explicar si se presenta con delirios, si los delirios son el síntoma predominante. Especificar si se presenta con alucinaciones, si las alucinaciones son el síntoma predominante. Especificar la gravedad actual. La gravedad se clasifica mediante evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis, tales como lo son los delirios, alucinaciones, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual sobre una escala de 5 puntos de 0 a 4. Y el diagnóstico de trastorno psicótico debido a otra afección médica se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Características diagnósticas. Las características esenciales de un trastorno psicótico debido a otra afección médica son los delirios o las alucinaciones prominentes que se consideran atribuibles a los efectos fisiológicos de otra afección médica y que no se explican mejor por otro trastorno mental. Las alucinaciones pueden aparecer en cualquier modalidad sensorial, es decir, visual, olfatoria, gustativa, táctil o auditiva, pero ciertos factores etiológicos son proclives a suscitar fenómenos alucinatorios específicos. Las alucinaciones olfatorias sugieren epilepsia del lóbulo temporal. Las alucinaciones pueden variar desde simples e informes a muy complejas y organizadas, dependiendo de factores etiológicos y ambientales. Generalmente no se diagnostica un trastorno psicótico debido a otra afección médica si el individuo mantiene la prueba de realidad para las alucinaciones y entiende que se deben a una afección médica. Los delirios pueden presentar diversos temas como somáticos, de grandeza, religiosos y más habitualmente persecutorios. Sin embargo, en conjunto, las asociaciones entre delirios y afecciones médicas concretas parecen menos específicas que en el caso de las alucinaciones. A la hora de determinar si el trastorno psicótico es atribuible a otra afección médica, se debe identificar la presencia de dicha afección médica y considerar que esta sería la etiología de la psicosis a través de un mecanismo fisiológico. La alteración también debe distinguirse de un trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos o de otro trastorno psiquiátrico. Las tasas de prevalencia del trastorno psicótico debido a otra afección médica son difíciles de estimar dada la amplia variedad de etiologías médicas subyacentes. Se estima que la prevalencia a lo largo de la vida está entre el 0,21% y el 0,54%. Cuando se estratifican los hallazgos de prevalencia en función del grupo etario, los individuos mayores de 65 años tienen una prevalencia significativamente superior del 0,74% en comparación con los grupos de menor edad. Desarrollo y curso. El trastorno puede ser un único estado transitorio o puede ser recurrente, con ciclos que dependían de las exacerbaciones y remisiones de la afección médica subyacente. Aunque el tratamiento de la afección médica subyacente consigue a menudo la resolución de la psicosis, esto no siempre es así, y los síntomas psicóticos pueden persistir mucho después del acontecimiento médico. En el contexto de las patologías crónicas como la esclerosis múltiple o la psicosis intercomicial crónica de la epilepsia, la psicosis puede adoptar un curso a largo plazo. Los grupos de mayor edad tienen una mayor prevalencia del trastorno. Factores de riesgo y pronóstico. La identificación y el tratamiento de la afección médica subyacen tienen el mayor impacto sobre el curso, aunque las lesiones persistentes del sistema nervioso central, por ejemplo, el traumatismo craneoencefálico o la enfermedad cerebrovascular, pueden conferir un peor pronóstico. El riesgo de suicidio. En el contexto de un trastorno psicótico debido a otra afección médica,
el riesgo de suicidio no está claramente definido, aunque algunas patologías como la epilepsia y la esclerosis múltiple se asocian a mayores tasas de suicidio, que pueden aumentar aún más si aparece una psicosis. Consecuencias funcionales del trastorno esquizoafectivo. El deterioro funcional en el contexto de un trastorno psicótico debido a otra afección médica es típicamente grave, pero varía considerablemente según el tipo de afección y habitualmente mejora con la resolución de esta. A continuación veremos la catatonia especializada, no especializada y otros trastornos psicóticos de la esquizofrenia. Entendemos por catatonia como una definición por la cual la presencia de 3 o más de 12 síntomas psicomotores de los criterios diagnósticos de la catatonia asociada a otro trastorno mental y el trastorno catatónico debido a otra afección médica. Es decir, es un síndrome psicomotor que se da en ciertas formas de la esquizofrenia, caracterizado por el negativismo, la oposición y el estereotipos gestuales. En la siguiente diapositiva veremos los síntomas. En el criterio A encontramos 12 síntomas. Primero, estupor. Segundo, catalepsia. Tercero, flexibilidad. Cuarto, mutismo. 5, negativismo. 6, adopción de una postura. 7, manierismo. 8, estereotipia. 9, agitación. 10, muecas. 11, ecolalia. 12, ecopraxia. En el primer síntoma, el estupor, hace referencia a no interactuar activamente con el entorno, es decir, la ausencia de una actividad psicomotora. En la catalepsia encontramos que es una inducción pasiva de una postura mantenida contra la gravedad. En la flexibilidad seria es aquella resistencia leve y constante al cambio de postura dirigida por el examinador. En el mutismo significa la respuesta verbal ausente o escasa. En el negativismo es aquella oposición o ausencia de respuestas a instrucciones o estímulos externos. Y en la adopción de una postura encontramos que es el mantenimiento espontáneo y activo de una postura contra la gravedad. En el manierismo encontramos el significado es una caricatura extraña, circunstancial de acciones normales. Octavo, estereotipia. Son movimientos repetitivos, anormalmente frecuentes, no dirigidos hacia un objeto. En la agitación, pues es aquella que no está influida por estímulos externos. En las muecas, pues son gestos los cuales son fisiológicos. La ecolalia es aquella imitación del habla de otra persona. Y la ecopraxia es imitación de los movimientos de otra persona. La encontramos ahí en la imagen que podemos observar. Hace representación a la ecopraxia. Características diagnósticas de la catatonia asociada a otro trastorno mental. Encontramos varias características, las cuales el especificador de la catatonia puede utilizarse cuando se cumplen los criterios de la catatonia durante el curso de un trastorno del neurodesarrollo, los cuales también encontramos, por ejemplo, los psicóticos, bipolar o depresivos. Antes de utilizar el especificador de la catatonia, debemos descartar primero las afecciones médicas debidas a patologías infecciosas, metabólicas y neurológicas. Por lo general, todos estos procedimientos se diagnostican en el entorno hospitalario. También podemos encontrar entre las características que más del 35% de los sujetos con esquizofrenia, pero en la mayoría de los casos, la catatonia se produce en individuos con trastornos depresivos y bipolares. Criterios del trastorno catatónico debido a otra afección médica. Encontramos en el criterio A los 12 síntomas de la catatonia, los cuales son el estupor, la catalepsia, flexibilidad, el mutismo, negativismo, adopción a una postura, manierismo, estereotipia, agitación, muecas, ecolalia y ecopraxia. En el criterio B encontramos que existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. En el criterio C
El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental, como por ejemplo el episodio maniático. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. Y por último, en el criterio E, el trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Las características diagnósticas. La característica principal es atribuible a los efectos fisiológicos de otra afección médica que cumple con el criterio A, el criterio B, el criterio C y el criterio D. En las características asociadas que apoyan al diagnóstico, encontramos que son diversas afecciones médicas que pueden causar catatonia, en especial las patologías neurológicas, por ejemplo, neoplasma, traumatismo craneoencefálicos, enfermedades cerebrovascular, encefalitis y metabólicas. En recordar que son las patologías neurológicas son aquellas que afectan el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el diagnóstico diferencial no se realiza el diagnóstico aparte del trastorno catatónico debido a otra afección médica si la catatonia aparece únicamente durante el curso de un delirium o de un síndrome neurológico maligno. ¿Qué es un delirium? Es el síndrome confuso agudo caracterizado por un deterioro global de las funciones cognitivas, y el síndrome neurológico maligno es poco frecuente asociado al consumo de antipsicóticos caracterizado por la disfunción autónomica y alteración de la conciencia. Catatonia no específica. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que los síntomas característicos de catatonia causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Pero otra afección médica no está clara. ¿Por qué? Porque no se cumplen todos los criterios de catatonia. En esa imagen podemos verificar que este sujeto tiene catatonia y él se le dificulta pues acoplarse a su contexto social, a su entorno, a sus compañeros de trabajo. Otro trastorno del espectro es la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico. Predomina el trastorno del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico que afectan el deterioro social, pero no cumplen todos los criterios, pues el cual el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de un trastorno específico del espectro de la esquizofrenia u otro trastorno psicótico, por lo cual daremos los siguientes ejemplos. Alucinaciones auditivas persistentes que se producen en ausencia de cualquier otra característica. 2. Los delirios con episodios importantes del estado de ánimo superpuestos están presentes durante una parte importante del transcurso delirante, de tal manera que no se cumple el criterio que estipula solo una alteración breve del estado de ánimo en el trastorno delirante. 3. Síndrome de psicosis atenuado. Este síndrome se caracteriza por presentar síntomas parecidos a los psicóticos que están por debajo del umbral de la psicosis establecida. Por ejemplo, los síntomas son menos graves y son más transitorios y la introspección se mantiene relativamente. 4. Síntomas delirantes en la pareja de un individuo con trastorno delirante. En el contexto de una relación de pareja, como lo muestra la imagen, el miembro dominante puede traspasar su delirio al otro, sin que por ello este último deba cumplir de forma precisa los criterios del trastorno delirante. Es decir, que la persona dominante influye inconscientemente uno de los delirios o uno de los síntomas delirantes al compañero, sin que cumpla todos esos criterios. Trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otro trastorno psicótico. En esta categoría se aplica a presentaciones en las cuales predomina el trastorno del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico, que afectan el deterioro social, pero igual no cumplen todos los criterios. Por eso el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno específico del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico,
e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico.